programación. El propósito de esta clase es tener un estudio completo de lo que es la Biblia. Primeramente, reconocer qué es la palabra que Dios le dio al hombre. Y estamos aquí transmitiendo desde el bello estado de Utah. Aquí está conmigo mi esposo y acompañándome. Él está intercediendo por mí, dando las fuerzas. Estamos pasando por un proceso de dolor ahorita en la partida de un ser querido, pero gloria a Dios porque sabemos que la gracia de Dios se manifiesta de una manera como es Él, ¿no? Él nos da las fuerzas en los momentos difíciles, pero gloria a Dios, no estamos aquí en tiempos de tristeza, sino estamos en tiempo de gozo porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y Él nos da las fuerzas. Te doy gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Yo creo que ya lo dije, ¿no? Pues gloria a Dios. Y vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a hablar acerca de lo que nos dice, ¿no? ¿Por qué es que existe un Antiguo Testamento? ¿Por qué existe un Nuevo Testamento? ¿Por qué está basado separado? Porque hubo 400 años de silencio. Porque en el Antiguo Testamento existen 39 libros y porque en el Nuevo Testamento existen 27 libros. Porque Dios solamente hablaba por medio de profetas, sacerdotes y reyes, y ahora pues habla por medio de sus hijos en el Nuevo Testamento. Y así vamos a escudriñar, ¿no? Las Escrituras vamos a pasar un proceso juntos, ¿no? Aquí lo vamos a pasar, ya hemos estudiado, hemos dado estos estudios varias veces, pero siempre es bueno tener un refrigerio en nuestro corazón y saber que es necesario, ¿no? Que vayamos a esos lugares donde Dios nos refresca la mente y sobre todo el corazón y nos da un aliento a nuestro espíritu para seguir adelante. Padre, en esta tarde, pues yo te doy gracias juntamente con mi esposo. Estamos unidos aquí, Señor, para poder escudriñar tus Escrituras, para poder entender el propósito de tu palabra y saber que tú tienes más que ofrecernos que nosotros nos podamos imaginar, que sabemos que tus promesas están presentes en nuestras vidas, que lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo, ese tiempo preciso, Señor, para podernos gozar y poder declarar que hasta aquí tú nos has guardado, Señor. Permite que estas palabras que van a salir de mis labios, Señor, sean palabras de bendición, Señor, que sean palabras que sean un alimento hacia mi espíritu, Señor, y el espíritu de mi esposo, Señor, y que podamos gozarnos juntamente contigo, Señor, escudriñando tu verdad, Padre. Yo en este momento bendigo a todos los corazones que están participando en este estudio, Señor, y yo te pido que si hay alguna necesidad en ellos, Señor, así con ese amor que tú tienes, Señor, que tú les suplas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, económicas, Padre. Que tus promesas y esos pactos que tú has hecho con ellos, Señor, se puedan mostrar por medio de su testimonio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 2 semanas estuvimos hablando acerca vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que es la palabra de Dios, que la palabra es con el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir, ¿no? Para hacer una buena obra. Sabemos que Dios nos ha dado el poder y la autoridad para ir a ensanchar territorios y poder hablar acerca de esa palabra que nos da vida. Es un alimento, ¿no? Es como cuando vas al mercado y compras y preparas un alimento, lo haces para nutrir tu cuerpo. La palabra es para nutrir nuestro espíritu. Sabemos que en ella vamos a encontrar reglas de vida y reglas de fe. No, sabemos que es las Sagradas Escrituras, sabemos que fue escrita por un periodo de 1600 años, por más de 44 autores, ¿no? Y que la Biblia se compone por 66 libros. Sabemos que existen 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Sabemos que todo esto se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios y el que vino a salvarnos de todo pecado, nos vino a redimir y nos vino a dar la vida eterna, y de eso se trata la Biblia. Y hoy vamos a entrar en la parte de lo que son los primeros libros del Nuevo Testamento. Y vamos a dar inicio, ¿no? En este momento sabemos que existen 4 libros que se llaman Evangelios, ¿no? Y hay algo bien interesante, ¿no? Que habla acerca de la armadura de Dios, y hay una parte de la armadura que dice que es el calzado del apresento de la paz del Evangelio. Entonces sabemos que los Evangelios hablan
acerca de Jesucristo, lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra. Y estos evangelios fueron inspirados por Dios. Y los 4 evangelios se llaman Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en esos evangelios nosotros podemos encontrar los detalles del nacimiento, de la vida, del testimonio de lo que Jesucristo, de la muerte y la resurrección de Él. Sabemos que por medio de los evangelios nosotros vamos a ver el ministerio que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra, que es tan importante para nosotros como creyentes porque Él dejó huellas. Su palabra es una huella que nosotros debemos de seguir. Sabemos que en ella vamos a encontrar el propósito, por el cual nosotros estamos aquí. Porque Jesucristo nos envió un consolador, porque nos dio al Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos seguir adelante. Entonces vamos a ir escudriñando paso por paso, pero los evangelios son tan importantes. Los demás libros, algunos son historias, otros son profecías, algunos son poesías, otros son palabras vamos a hablar de los profetas mayores, de los profetas menores. Vamos a hablar todas esas cosas que muchas veces no las entendemos, ¿no? Y nos dejamos llevar por lo que oímos y a veces decimos amén y no sabemos ni lo que estamos hablando, ¿no? Sabemos que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento es el Pentateuco, que es el libro de la ley. Luego sabemos que existen los libros de la historia, los libros de profecía, los libros de profetas mayores, profetas menores. De repente en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento existen 400 años de silencio. Sabemos que existen los libros de historia, ¿no? Los que acabamos de hablar ahorita, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también podríamos añadir el libro de los Hechos, porque nosotros somos el libro de los Hechos. Nosotros somos la continuación de los Hechos. O sea, ese libro, si tú te fijas en la Biblia, no dice amén, así sea. No tiene una salutación de despido. Continúa el libro de los Hechos y somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sabemos que existen las 13 cartas paulinas que escribió Pablo. Y sabemos que existen las epístolas generales, ¿no? Que es de Hebreos hasta el libro de Judas. Y luego vamos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. Un libro que, la verdad, yo le soy sincero, yo pocas veces lo he leído varias veces, pero es un libro que tengo mucho temor al hablarlo porque pues es un libro donde Dios nos habla de su venida, nos habla de qué es lo que va a suceder. Entonces nosotros siempre tenemos precaución. Hay mucha gente que le gusta mucho hablar de él. Yo personalmente me reservo y hasta que no sepa verdaderamente ¿cómo te diré? Es meterme un poquito más a ese libro de Apocalipsis. La verdad no me he dado el tiempo, más bien me enfoco en lo que es Jesucristo, en lo que son los evangelios, en lo que me da a mí la vida. Entonces sabemos que en ellos existe la verdad de Jesucristo. Sabemos también que en el libro de los Hechos nos va a contar la formación y ver cómo la iglesia se estableció en el Nuevo Testamento. Básicamente es un libro que relata y es más fácil de leer. Por eso es bueno, ¿no? Cuando hablamos del libro de los Hechos, porque podemos entender, ¿no? Cuando Jesucristo ascendió delante de la presencia del Padre, cómo los apóstoles se quedaron, ¿no? Si vemos el principio del libro de los Hechos. Y vámonos para allá, vamos a tomar nuestra Biblia. Ahora, en este estudio vamos a usar mucho, físicamente vamos a usar la Biblia. Yo aquí tengo 3 versiones diferentes. Me gusta mucho escudriñar las escrituras, me gusta mucho aprender. Soy una persona que me gusta conocer mucho el carácter de Dios, que quiero aprender más de Él y cada día me quiero parecer más a Él. Y para mí es eso. Por eso ahora que estamos pasando por un proceso, le digo a mi esposo, nosotros tenemos nuestros tiempos, ¿no? Como dice la palabra en el libro de Eclesiastés, ¿no? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir, tiempo para nacer, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Y ahorita es el tiempo de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por eso me gusta mucho escudriñar las escrituras. Yo sé que Dios se va a encargar de sanar nuestro corazón, que Dios se va a encargar de darnos las fuerzas que necesitamos. Así es que sigamos adelante escudriñando las escrituras.
Y veamos, ¿no? Cómo en el libro de los Hechos Dios nos habla de la venida del Espíritu Santo. Eso es tan interesante, el saber que tenemos un consolador, que tenemos una guía, ¿no? Algo que mora dentro de nosotros, porque la palabra claramente nos expresa, ¿no? Que somos el templo del Espíritu Santo, y por medio del libro de los Hechos somos la continuación de la iglesia. Nuestro trabajo nunca va a terminar, mis amados, hasta que no estemos delante de la presencia de Dios. Por eso es bien importante estudiar las Escrituras y entender por qué Dios nos dejó el testamento, por qué nos dejó esa guía, ¿no? Yo me recuerdo cuando mi madre partió con el Señor hace 27 años, ¿no? Había un testamento, siempre hay algo que van a dejar y que nos especifica nuestra manera, que a ti te va a tocar esto, te va a tocar acá, pero vas a tener que hacer esto, siempre hay unas reglas, siempre existen las reglas, y Dios por medio de su palabra y por medio de su escritura nos enseña cómo debemos de vivir. Y en el libro de los Hechos existe eso que nosotros tenemos que continuar. Por eso dice en el libro de Mateo 28, ¿no? Ve y haz discípulos, o sea, sigue, continúa con el libro de los Hechos, continúa, tú sigue adelante, ¿verdad? Porque tú eres la continuación. Yo necesito tus brazos, necesito tu boca, tus oídos, te necesito a ti para que tú seas la continuación y sigas testificando. ¿Quién soy yo? Yo soy ese Dios poderoso, yo soy ese Dios que te da las fuerzas, que esas promesas que yo te he dado se van a cumplir, pero siempre se van a cumplir a mi tiempo. Entonces es bien interesante que aprendamos a escudriñar las Escrituras. Debemos de entender que los primeros apóstoles escribieron cartas, a veces las llamaban epístolas a la iglesia del Nuevo Testamento. Eso nos instruye que existe una doctrina que nosotros debemos de seguir para podernos distinguir de los demás, para que puedan saber que nosotros somos hijos de Dios, que hemos recibido, que le hemos abierto nuestro corazón a Dios para que Él venga y guíe nuestras vidas, ¿no? Yo le digo a mi esposo, si no tuviéramos a Cristo, ¿cómo estaríamos ahorita? Estaríamos deshechos, pero sabemos que Dios es nuestra fuerza, nuestra entereza, que Él nos enseña cómo nosotros debemos de conducirnos, porque cuando nos conducimos conforme a lo que hemos escudriñado en su palabra, podemos dar testimonio de que las fuerzas vienen de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando entendemos cómo llevar una vida de creyentes y la palabra nos la enseña, y sabemos que existe una bendición, que existe algo que vamos a poder lograr el día que estemos delante de la presencia del Señor. Sabemos que es el tema general de la Biblia. La Biblia tiene un solo tema, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una raza caída y Dios envió a un Salvador para que nosotros pudiéramos iluminar el camino y pudiéramos vivir en este mundo por medio de la salvación y la redención de nuestros pecados. Esto nos lo dice en San Juan capítulo 3, 16, ¿no? Que Dios dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa es una de las cosas que nosotros podemos distinguir en la palabra, ¿no? El amor de Dios, que nos amó tanto que dio lo mejor que tenía, que era su Hijo. Y es una de las cosas que nosotros continuamente tenemos que estar testificando, que hubo un varón que estuvo dispuesto a pararse en la brecha para que tú y yo pudiéramos tener una vida eterna, más aparte, fíjate qué hermoso es Dios, más aparte darnos las fuerzas para salir adelante y poder creer que su palabra es verdad y que todas las promesas que Él nos ha dicho se van a cumplir. Que si necesitamos a Dios en nuestro matrimonio, Él va a estar ahí. Que necesitamos a Dios en un momento difícil, Él va a estar ahí. Que antes estábamos perdidos, pero que ahora tenemos el propósito por el cual la vida de Jesucristo
es bueno, más bien lo voy a poner así, el personaje principal desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesucristo. Y hay que continuar ministrando la vida de Jesucristo, la crucifixión y la resurrección del que nos ha dado la vida y nos las ha dado en abundancia. En el libro de San Juan vamos a escudriñar muchas escrituras. En el capítulo 8, versículo 12, nos dice claramente, Jesús volvió a hablar a la gente y dijo, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y nunca más van a caminar en la oscuridad, pues tendrán la luz que les va a dar la vida. Y ese es el propósito, ¿no? De saber que Jesucristo es la luz que ilumina nuestras vidas y que en Él podemos encontrar esa esperanza, ese denuedo, esa valentía, porque ¿sabes una cosa? Para poder estar aquí tenemos que tener una valentía porque existe el temor y una responsabilidad de hablar de la palabra conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón, no hacerlo nada más para lucro, sino para hablar y libertar a los cautivos, aquellos que se encuentran en una esclavitud, como lo estás tú o como lo estabas tú y como lo estaba yo. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 79, dice, Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Wow! Fíjate lo que dice, ¿no? Estamos hablando de los evangelios. Habla de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Se recuerdan que les dije? Y nosotros somos la continuación, que es el libro de los Hechos. Entonces dice que por medio del evangelio nosotros tenemos la paz. Y si te recuerdas que te dije anteriormente que hay una parte de la armadura que es bien importante, que cada mañana que nosotros nos despertemos, nos pongamos esa armadura que habla en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, del 10 en adelante, y dice, y pondremos el calzado del apresento de la paz del evangelio. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, el autor y consumidor de todas las cosas, puede venir sobre nuestro corazón esa paz que sobrepasa todo el entendimiento, esa paz que nos lleva a conocer la verdad, esa verdad que nos da la libertad de ser llamados hijos de Dios. Y por eso es necesario que conozcas la palabra, es necesario que sepas por qué Dios nos otorgó un testamento, por qué podemos venir y escudriñar, por qué podemos, cuando tenemos un momento difícil, podemos abrir la palabra y Dios nos habla por medio de lo que Él ya pasó, ¿no? Por eso dice que Él habla lo que ya vivió y a eso se le llama testimonio. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios siempre estemos testificando lo que Dios hace en nuestras vidas. Es bien importante el testificar. Y pues ya yo vengo de, como dicen, de escuela vieja, ¿no? Tengo 27 años que conocí al Señor y yo me recuerdo que cuando empezábamos el culto, pues se oía un testimonio, ¿no? De lo que Dios había hecho y ahora como que se ha perdido eso tan hermoso y es necesario el testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios guarda de nosotros, cómo Dios nos alimenta, cómo nos guía y por eso es necesario, mis amados, que nosotros escudriñemos las escrituras. Ahora se trata mucho de copiar y pegar, ¿no? Y no queremos ni siquiera tocar la escritura, pero es tan importante conocer el carácter de Dios, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho leer, yo soy una persona que lee mucho, me gusta, ahorita tengo 3 libros en mi cabecera y le digo a mi esposo, me brinco de un libro a otro, ¿no? Pero el libro más importante que nosotros tenemos es la Biblia, porque Él nos habla de nuestro carácter. Él nos habla de quiénes somos y hasta dónde podemos llegar, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y es bien importante. ¿Quieres conocer quién eres tú? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres conocer cómo puedes cambiar tu vida? Lee la palabra. ¿Quieres conocer cómo puedes sujetar todos esos pensamientos obsesivos que a veces te separan de Dios? Lee la palabra, lee los salmos, lee los proverbios, lee todas esas cosas porque Dios te la dejó
con el propósito de que tú cambiaras esa mala manera de vivir a ser una buena manera de vivir. Mira lo que nos dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Fíjate qué bonito, ¿no? Que Dios tiene paciencia. Así es que a veces nos falta ese fruto del Espíritu, ¿no? La paciencia, somos muy desesperados. Queremos que Dios haga justicia inmediatamente. Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Pero ahí, cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros nos metemos a conocer, podemos entender qué es lo que nos hace falta. ¿Qué te hace falta a ti en este día, no? ¿Te hace falta gozo? ¿Te hace falta paciencia? ¿Te hace falta mansedumbre? ¿Te hace falta todas esas cosas que vienen, ¿no? en su palabra? Mansedumbre, templanza, amor. ¿Qué te hace falta? Cuando te haga falta algo así, que sientas ese dolor en tu corazón, que sientas esa ansiedad, ¿no? Que le llaman así, es que me dio un ataque de ansiedad. ¿Sabes qué? Métete a la palabra. Por eso es necesario conocerla. Es importante que la palabra esté en nuestro diario vivir para poder establecer una regla de fe en nosotros. Tenemos que establecer esa regla de fe. Eso es lo primero que tenemos que establecer, el creer que las cosas que no son van a suceder. ¡Wow! Eso a mí me impacta. Como yo le dije esta mañana a mi Dios, digo: Padre, dame esa fuerza que necesito en este momento. Dame ese consuelo, dame esa paz. Entonces me metí a las Escrituras y el Señor me habla y me dice: tú solamente pídeme. Pídeme, solamente pídeme, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti esa paz que sobreabunda. Y dije: gracias, Señor. ¡Woo! Gracias, porque tengo el armamento necesario, que es la palabra de Dios. Yo me puedo transportar ahorita a la presencia de Dios con el solo hecho de leer la Escritura. Yo me transporto a su presencia. Por eso es importante que no dejemos de escudriñar las Escrituras, que no nos olvidemos que Dios tiene más que ofrecernos, que nosotros podamos pedir. Tenemos que tener esa regla de fe, tenemos que establecer lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza. Mira, vamos para allá para escudriñar, porque es necesario que aprendamos nuevamente a usar la palabra, porque ahora somos cibernéticos, ¿no? Y ponemos Hebreos 11:1, y yo lo digo por mí primeramente, y sale el versículo. Es necesario tocar este papel, es necesario guardar silencio, porque cuando estamos leyendo directamente del libro, estamos poniendo atención, y cuando estamos en lo cibernético ya nos llegó el mensajito de X o de Y o de Z, ¿no? Entonces es necesario tener ese diálogo con el Señor, el saber que Él inspiró a tantos hombres para que tú y yo podamos tener la respuesta que necesitamos. Ay, qué hermoso es Dios. Mira lo que dice Hebreos 10:1. Can you handle me that Bible? Mira lo que dice. Lo voy a leer en una versión del TLA, traducción en el lenguaje actual, y también lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice: confía en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aún cuando tú no lo puedas ver. Y esa es una regla de fe. Esa es una regla de fe.
El creer que Dios está contigo, el saber que Él te dijo que nunca te iba a dejar, que nunca te iba a abandonar. Y mira lo que dice en la Biblia, Reina Valera dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Hay una convicción en ti de lo que no ves, pero sabes que está presente. Y esa es una de las reglas de fe. Por eso Dios estableció su palabra, no para que la dejemos. Lo cibernético es maravilloso. A mí me gusta meterme a lo cibernético porque aprendo. A mí me gustan mucho las frases célebres, me gusta mucho la geografía, me gusta mucho la historia. Pero lo más importante es conocer quiénes somos en Dios. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos arreglar un corazón lastimado? ¿Cómo podemos arreglar una situación en la cual nosotros no tenemos control? Y eso se llama la regla de fe. La regla de fe de la cual Dios nos habla. Por eso es necesario conocerla, mis amados. Es necesario volver, ¿no? A esas sendas antiguas. No tiene nada de malo que te vean entrar, ¿no? Con tu biblita y ahora yo veo, ¿no? Voy al templo y veo a gente con su teléfono, su tableta y digo, ay, santo, y yo con mi librita aquí abajo del brazo y me gozo porque digo, Señor, gracias porque no se me ha quitado esa buena costumbre. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver, mira lo que nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 119, vamos a leer del 9 al 11 y lo vamos a leer en esta versión, traducción en el lenguaje actual. Y ahorita estoy estrenando lentes, no te creas que soy muy amante de ponerme los lentes, pero esta letra está muy pequeña y dice mi marido, lo que pasa es que no quieres verte de la edad que tienes. Y le digo, así es. Mira lo que dice. Solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mis pensamientos. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito sea mi Dios, enseñándome a obedecer tus mandamientos. Entonces, ¿qué nos dice? Que la regla de fe es obedecer la palabra. ¿Cómo podemos obedecer la palabra? Alimentándonos de ella. El poder entender que Dios tiene control de... Y vámonos de ahí caminando un poquito, haz tus deditos un poquito más adelante y vámonos al libro de los Proverbios. En el capítulo 4, acuérdate que estamos hablando de la regla de fe. En el capítulo 4, en el versículo del 20 al 22 de Proverbios. Y mira lo que dice la palabra. Querido jovencito, y te recuerdo que yo estoy joven, yo apenas tengo 27 años en el Evangelio, así que soy una jovencita, o sea, esto es para mí, ¿no? Querida jovencita, escucha bien lo que te digo. Grábate bien mis enseñanzas y no te apartes de ellas, pues son una fuente de vida para quienes la encuentran y son el remedio para una vida mejor. ¡Wow! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios!, ¿no? Cuando vivimos conforme a lo que Dios nos ha otorgado y conforme a lo que es. El no dejar de escudriñar las Escrituras, el no hacerla a un lado, es importante conocer, ¿no? El por qué Dios nos dejó este testamento, ¿no? Yo te puedo asegurar, sí, sin temor a equivocarme, que si ahorita un familiar tuyo, ¿no? Que pues Dios lo bendijo con sus finanzas, parte de la presencia del Señor y te deja un testamento y te dice, ok, te voy a dejar $1,000,000, ¿no? Y nada más que tienes que seguir estas reglas para que lo puedas obtener. Yo te lo puedo asegurar que lo harías. Entonces, en esta Biblia, en esta palabra, no existe $1,000,000. Existen trillones de promesas para ti. Así es que por medio de este libro tú ya eres rico y yo soy rica. Así es que démosle al Señor las gracias por habernos otorgado este tesoro, ¿no? Porque yo no puedo ir a una tienda y comprar paz. Yo no puedo ir a una tienda y comprar consuelo. Yo no puedo ir a una tienda y comprar gozo, pero sí puedo ir a las Escrituras para que el Espíritu
que está en esta palabra hable a mi espíritu, que tiene necesidad de ello. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estoy bien fascinada aquí yo, ministrándome a mí misma. Mira lo que dice en el libro de Romanos 10 y 17. Dice, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. ¿Cómo hablas tú de Jesús? ¿Qué dices de Él? ¿Platicas lo que ha hecho en tu vida? ¿Lo compartes con los demás? ¿Le das el lugar que Él se merece? ¿Qué les dices a la gente de tu amigo Jesús? ¿Cómo les compartes quién es en tu vida? ¿Les platicas que Él es tu mejor amigo? ¿Le platicas que Él te otorgó un consolador que te da la esperanza y que te da la luz para seguir adelante aún en medio de esas tribulaciones? ¿Ya le platicas a la gente de Jesús que Él fue a una cruz y te libró de todas tus culpabilidades? ¿Le platicas a la gente que Jesús te libró de todas las batallas y que Él ya nos ha dado la victoria? ¿Le platicas que tienes una autoridad en tus labios de atar, de desatar, de sembrar, de arrancar, de derribar, de libertad al cautivo, de sanar a los enfermos? ¿Le platicas a la gente de ese Jesús que todos hablan? ¿Le platicas que es un poeta, que Él hizo milagros? ¿Le platicas esas cosas? ¿Qué platicas de Jesús? ¿Nunca te has puesto a pensar qué platicas de Él? ¿Qué sientes cuando hablas de Él? ¿Sientes un gozo? ¿Sientes una paz? ¿Qué sientes cuando hablas de Jesús? O sea, es tan bonito el poder entender, ¿no? El venir a las Escrituras y poder entender que Él es maravilloso. Y la clave para establecer bien esa palabra de Dios consiste en ser diligentes. Tenemos que ser diligentes en la palabra de Dios. Y eso lo dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vámonos al Nuevo Testamento. Es Génesis, Deuteronomio, Números. No, vamos a ver, o sea, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios y José. Recuérdate, estamos escudriñando las Escrituras y es el sexto libro del Antiguo Testamento. Este no es el libro de la ley, esto es después del libro de la ley. Entonces vámonos a Josué, capítulo 1, versículo 8, y yo sé que tú ya te lo sabes, pero lo vamos a volver a repasar. No tiene nada de malo, no te va a pasar nada, al contrario, se te va a quedar pegada esa palabra en tu espíritu y vas a poder desglosarla. Dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Dice, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que tú hagas. Y esa es el tener denuedo, ese es el establecer lo que Dios nos ha otorgado por medio de su palabra. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que tener la palabra de continuo en nuestros labios. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando vino el uyuyuy a tocarlo, no? Él dijo, escrito está. ¿Cómo te defiendes tú de esos problemas que vienen a tu vida? ¿Cómo te defiendes tú cuando un ser amado que vive en tu hogar no quiere saber nada de Dios? ¿Cómo te defiendes? ¿Le das un beblazo y lo tumbas en el sofá? ¿O verdaderamente vives en el amor y sigues orando por esa persona? ¿Cómo te defiendes cuando alguien ha lastimado tu corazón a punto de sentir la muerte espiritual? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué dice la palabra aquí? Dice que no se separe de ti este libro, para que cuando vengan esas situaciones no actúes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la única manera que vas a lograr eso es mantener la regla de la fe. Ora por los que te ultrajan y te persiguen, pero es tan difícil. Claro que es difícil. Pero recuérdate que dice su palabra que todo lo podemos en Jesucristo, que nos da la fortaleza, la valentía y sobre todo que Él está
con nosotros porque así lo dijo y mi fe es tan grande que lo he creído, lo he vivido y lo testifico. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 1, versículo 2. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. Y alégrense cuando ustedes la estudian de día y de noche. Dios bendice. Fíjate, wow, a pesar de todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado ya, porque ya somos bendecidos. Fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Pero dice aquí, fíjate lo que dice, Dios bendice a quienes aman su palabra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, yo no amo la palabra de un hombre, yo amo la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a distinguir lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Eso se llama discernimiento de espíritu. Y eso lo vamos a ver más adelante. El aprender a discernir lo que es bueno y lo que parece ser bueno. ¡Wow! ¡Qué increíble es la palabra! Tenemos que aprender a establecer un tiempo determinado para poder leer la palabra. Tenemos que separarnos, ¿no? de todas esas cosas que vienen y nos perturban. Yo soy una mujer hiperactiva y los que me conocen ya saben. Yo soy de las que limpio el zinc cuando termino de lavar la cocina y lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a limpiar y lo vuelvo a limpiar. Así que soy una persona, pero me tengo que dar mi tiempo, ¿no? Yo le digo, a ver, mente, ponte en tu lugar, siéntate ya, vamos a escudriñar las escrituras, date este tiempo, órale, vamos a ver qué te dice Dios en esta mañana, qué es lo que Dios tiene para ti. Por eso es bien importante, mis amados, que nos demos ese tiempo para leer la escritura. Debemos de tener esa lectura bíblica diaria, para poderle darle la importancia de quiénes somos en Cristo. No es porque Dios no tenía nada que hacer, créeme, Dios tenía muchas cosas que hacer. Es para poder conocer el carácter y poder entregar esas áreas en las cuales todavía batallamos, porque existen áreas en las cuales todavía nosotros como creyentes seguimos batallando, ¿no? Esos deseos a veces de Señor, o sea, ya, ¿no? Así ya, Señor, ya, Señor. Yo quiero dar un testimonio acerca de esto, ¿no? Cuando Dios nos permitió abrir una congregación en Tijuana, estábamos viviendo en San Diego, y nos permitió abrir una congregación en Tijuana. Mi esposo no quería cruzar la frontera porque él es anglosajón y pues él así como que le daban miedo a los mexicanitos, ¿no? Entonces duré 2 años orando para que él pudiera cruzar la frontera, ¿no? Y yo cada vez que salía, ¿no? Las veces que tenía que estar ahí presente, le decía, ¿vas a ir? Y él me decía, no, ahorita no. Y la siguiente, ¿vas a ir? No, ahorita no. Y un día le dije, ¿me vas a acompañar? Y él me dijo, sí, espérame, te voy a acompañar. No, hombre, yo casi brinco, grito y prendo cohetes así de luces y todo, pero mantuve mi calma, ¿no? Porque sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero todo fue porque mantuve mi relación con Dios por medio de la lectura de Biblia, por medio de estar a solas con Él, ¿no? Muchas veces no es solamente leer, sino el mantenerte, estar callado y escuchar la voz de Dios. Hay un versículo que dice, mantente quieta, y eso nos cuesta, y yo lo digo por mí. Yo primero hablo por mí. A mí a veces me cuesta trabajo y me esfuerzo y digo, Amparo, Dios quiere hablar contigo, Dios te quiere abrazar. Como esta mañana yo necesitaba un abrazo y estaba aquí en casa, mi esposo se había ido a trabajar y estaba aquí sentada en el sofá. Le dije, Señor, ven y abrázame. Ahorita necesito un abrazo tuyo, abrázame. Y créeme que pude sentir esa paz. No te puedo decir que pude sentir el abrazo, porque entonces mentiría, pero sí sentí una paz y pude entender que Dios estaba presente. Y a veces Dios anhela
anhela estar ahí, anhela. Y como Dios es vida, Dios por eso dice que Él es la palabra, ¿no? En el libro de San Juan, vamos al libro de San Juan así rápidamente, en el capítulo 1, vamos a leer, gracias Espíritu Santo, porque Él siempre nos guía a lo que tenemos que hablar, porque estamos hablando palabra de vida. Y mira lo que dice en el libro de San Juan, capítulo 1, capítulo 1 dice, 1:1 dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la Biblia? ¿Qué tenemos? La palabra, la letra, ¿no? Hay un versículo que dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, porque en la letra, en la palabra, está la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para poder entender que Dios está presente. Mira lo que dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, como lo dije, pero vamos a leer el 103 y el 104, me dice, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios y escudriñamos las Escrituras, acuérdate, la regla de fe, vamos a poder discernir quién habla la verdad y quién habla la mentira. Porque el mismo Espíritu, fíjate, qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros conocemos la verdad, sabemos quién está mintiendo. Porque Dios no está en medio de la mentira, Dios no miente, él no entiende esas palabras. O sea, cuando yo hablo con Dios y yo le estoy mintiendo, Dios no me está escuchando. Por eso mucha gente no entiende por qué Dios no contesta las oraciones, porque son oraciones con mentiras y Dios no habla ese idioma. Dios no habla ese idioma, por eso no te entiende. Ay, qué bárbaro. No te entiende porque no habla ese idioma. Dios no habla el idioma de la mentira, por eso no te entiende, por eso tus oraciones a veces no son contestadas porque estás hablando una mentira. Y como Dios no entiende ese idioma, pues entonces nunca te va a contestar esas oraciones. ¿Te fijas qué hermoso cuando nosotros entendemos lo que dice aquí? Tú me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Fíjate, en la palabra encontramos la sabiduría, por eso dice, aquel que esté falto de sabiduría, pídala. Y Dios nos la va a dar. Qué tremendo que en esta palabra dice, porque dice, tu palabra para mí es más dulce que la miel. ¡Wow! Gracias, Señor. Gracias porque nos da la respuesta, que nosotros estamos buscando. Y vámonos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura para poder entender cómo establecer esa regla de fe. Y mira lo que nos dice la palabra en este versículo. Dice, Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vivirá la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. ¡Wow! Al establecer esa regla de fe, vienen, como dije, unas reglas, el obedecer la palabra de Dios. Tú lo obedeces, Él te bendice. Fácil, o sea, no hay que ponerle adornitos ni nada, así como los arbolitos de Navidad, ¿no? Tú obedeces y Él te bendice. Él establece con firmeza las metas de la lectura. Eso es lo que tenemos que tener, establecer esas metas de lectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos aprender a leer la Biblia? ¿De dónde comenzamos? O sea, a ver, dígame usted, ¿dónde comenzamos la palabra? O sea, ¿dónde podemos comenzar? Comenzamos en Génesis, comenzando. Siempre es necesario entender quién es Jesucristo, comenzar con los evangelios. Mucha gente dice que el evangelio de San Juan, ¿no? Porque ahí nos habla, es un libro que nos habla de toda la historia de Jesucristo. Después vamos a hablar de la vida de los apóstoles y vamos a ver que Juan fue el apóstol amado. No, yo me recuerdo que en un tiempo tuvimos un estudio acerca de los apóstoles y a cada una de las personas les dije que estudiaran cada uno de los apóstoles y quiénes eran, por qué decidieron seguir a Cristo, a qué se dedicaban, de cuál era su ciudad natal, todas esas cosas. No, fue un estudio precioso el que tuvimos porque pudimos escudriñar quiénes eran los apóstoles y por qué se atrevieron a ese reto
cuando Jesucristo les llamó y les dijo, hey, tú sígueme, ¿no? Como un pescador, un recolector de impuestos, bueno, muchas cosas que ya vamos a ir escudriñando las escrituras conforme vamos a ir caminando por la palabra de Dios y poder conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Y mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado. Y voy a leer uno más porque se me hace muy interesante y dice, y repíteselas a tus hijos a todas horas y en todo lugar, cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes. Y eso es lo que Dios, tenemos que tener una firmeza, una meta para leer las escrituras y poder enseñar a nuestros hijos y poderles dejar esa herencia, ¿no? Ese testimonio de quiénes somos en Cristo. Establecer una base de oración, ¿verdad? Esa reverencia al dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Comience a establecer ese lugar que le pertenece, que es nuestro corazón. Cómo comenzar, ¿no? La lectura seleccionada. Y vámonos al libro de Salmos 119, 18. Creo que yo voy a llegar hasta aquí. No voy a ver hasta dónde puedo llegar porque pues el tiempo nos hace falta, ¿no? Pero gloria a Dios, después de mí entrará el pastor con una enseñanza que siempre es de bendición para nuestras vidas. Y vamos al libro de los Salmos 119 y vamos al versículo 18. Vamos a ver dónde andas por aquí, Amparo. Vamos a escudriñar esto y mira lo que dice en el 18 y dice así. Vamos a leerlo del 17, 18 y 19. Dice, yo estoy a tu servicio, trátame bien y cumplirás tus órdenes. Estoy de paso en este mundo, dame a conocer tus mandamientos, ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Que nosotros se nos ha sido revelada la palabra por medio de su lectura y por medio de la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad de las Escrituras y el que nos consuela y nos dice cuando es una verdad y cuando es una mentira. Pero ¿cómo podemos escuchar al Espíritu Santo? Cuando tenemos una relación con Él, cuando dejamos que Él nos hable, cuando le hacemos caso, ¿no? Como esos instintos que de repente vas a hacer algo que tú sabes que no está bien, pero pues dices, bueno, pues al cabo Dios no se va a dar cuenta, le pido perdón. Pero existe el Consolador y Él te dice, hey, alto, no lo hagas. No lo hagas. Mira, vamos a ver lo que dice la Escritura y yo te voy a guiar porque yo no voy a hablar más que lo que vi y lo que escuché y te voy a enseñar cuál es la respuesta indicada. Y eso es establecer esa ley básica por medio de la oración. Vamos al libro de Primera de Corintios, es en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 9 al 2 y creo que con este me voy a quedar para seguir la semana que entra y mira lo que dice aquí. Como dice la Biblia, para aquellos que le aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás puede ver, ni escuchar, ni imaginarse. O sea, y luego dice, Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu que está pensando sabe lo que está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta lo que Dios en su verdad ha hecho por nosotros. O sea, en otras palabras, y aquí lo vamos a dejar, en otras palabras, si nosotros escuchamos al Espíritu, cuando alguien se nos acerque, vamos a poder discernir si es una persona que vive conforme a lo que habla o si es una persona que nos va a engañar. Vamos a poder discernir, las necesidades que aquella persona tiene y le vamos a poder hablar y podríamos decir que esa es palabra de sabiduría, de conocimiento o palabra de profecía. Y aquí nos vamos a quedar con esto, vamos a seguir la semana que entra. Es un estudio largo, pero pues ¿quién nos apura?
Nadie, si estamos haciendo la voluntad de Dios. Así es que los voy a esperar la próxima semana con esta tercera parte de la palabra. Tu amiga y servidora Amparo Walsh te da las gracias y Señor, te pido en este momento que cada palabra que salió de mis labios, Señor, haya llegado a esos corazones, Señor, y haya suplido sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Yo las bendigo y yo declaro, Señor, que tú eres fiel y que eres pronto para escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Te pido que te quedes con nosotros, te voy a dejar con esta alabanza porque seguirá con nosotros el pastor Josué en su programación. Hasta el próximo martes. Que Dios te bendiga. Te mando un súper, duper, duper abrazo. Bendiciones.